Ya sabéis que consta de 3 partes, hay 3 ponentes. La primera ponente es la doctora Noemí Arriero, que es del Servicio de Medicina Intensiva de este hospital, que nos va a hablar sobre la pupilometría cuantitativa, qué nos aporta en los cuidados por resucitación, que es el título de esta mesa. Después va a hablar la doctora Carmen Benito, que también pertenece al Servicio de Medicina Intensiva de este hospital, que nos va a hablar en general de los cuidados por resucitación y su impacto en el pronóstico. Y finalmente va a hablarnos el doctor Aarón Blandino, que es del Servicio de Medicina Intensiva del Ramón y Cajal. Como he dicho, es un experto en ECMO, es director del programa ECMO del Hospital Ramón y Cajal y actualmente, evidentemente, trabaja allí en el Servicio de Medicina Intensiva, además de tener múltiples publicaciones y estar bastante implicado en la investigación científica, tanto animal o experimental, tanto como en adultos, no clínica. Así que, sin más demora, por favor, Noemí. Y nada, sin más, vamos a pasar a hablar de la pupilometría cuantitativa y sobre qué nos aporta, sobre todo en este contexto de la parada cardiorrespiratoria. Entonces, bueno, decir que la exploración neurológica es una parte fundamental de la evaluación de todos nuestros pacientes, pero que cobra una especial relevancia en nuestros pacientes críticos de la UCI, de la extrahospitalaria, y que es todavía más fundamental en el caso en el que el paciente se esté recuperando de una parada cardiorrespiratoria. Entonces, bueno, ya hemos visto la importancia de esto y dentro de la exploración neurológica hay una pequeña parte que es la valoración de las pupilas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, la pupila al final es el orificio central del iris que mediante 2 músculos controla la entrada de luz al interior de la retina. Entonces, mediante una sencilla exploración que más o menos creo que todos en esta sala sabremos hacer con una linterna, podremos evaluar tanto el tamaño como la simetría, la forma y la respuesta a la luz de nuestro paciente. Entonces, nos da una medida indirecta de la condición cerebral de nuestro paciente de una manera muy rápida y sencilla, y además es pronóstico y predictor de supervivencia en el caso de daño neurológico. Para esto hay múltiples estudios que son clásicos, como este de 1988, en el que se evalúan 600 pacientes con traumatismo cráneoencefálico y se evalúan 21 factores pronósticos de discapacidad a 6 meses. Entonces, en este estudio encuentran que la combinación de edad, la mejor respuesta motora del paciente y la respuesta pupilar era el mejor indicador de la discapacidad a 6 meses. Entonces, ¿cómo funciona nuestra pupila? Pues una pupila tiene 2 grupos de músculos antagonistas. Por un lado tendremos el esfínter constrictor del iris, que se va a dedicar a cerrar la pupila y se va a activar en casos de iluminación intensa de esa pupila. Está inervado por el parasimpático y controlado por el tercer par craneal. Entonces, ese tipo de inervación la controlan receptores muscarínicos y hay algunos fármacos, como los antagonistas y agonistas colinérgicos, que nos pueden artefactar esto. Por otro lado, tendremos el músculo radial o dilatador del iris, que se va a dedicar a abrir esa pupila, que esta, en cambio, tendrá inervación simpática, controlada por el segundo par craneal. Estas neuronas van a estar inervadas o controladas por receptores alfa-adrenérgicos y hay algunos fármacos, como agonistas adrenérgicos, como puede ser la efedrina, como puede ser la noradrenalina, que nos van a artefactar también esas pupilas. Entonces, pasemos ya a los reflejos pupilares, y este es el reflejo pupilar principal, el reflejo a la luz, el reflejo fotomotor o el reflejo de Witt, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la luz estimula la retina, se estimulan las células fotorreceptoras y estas mandan una señal a través del nervio óptico que llega hasta el mesencéfalo. Esa sería la señal aferente. La señal eferente partiría de ese mesencéfalo, llegaría a los núcleos de Edinger y Westphal y mandaría estímulos a ambos ojos por los nervios oculomotores. Es por eso que vamos a tener un reflejo fotomotor directo en el ojo que estemos estimulando con la luz y uno consensuado en el ojo que no estamos estimulando. Entonces, como todo este sistema viene controlado por el sistema nervioso parasimpático, si tenemos alguna alteración, vamos a detectar daños bien en el parasimpático o bien en esos pares craneales 2 y 3 y nos permite la detección temprana de lesiones cerebrales. Hay otros reflejos que son
también importantes pero menos evaluados, como sería el reflejo de dilatación refleja, que se produce de forma fisiológica después de que estimulemos con la luz. Se produce también cuando tenemos que adaptarnos a la oscuridad y también como respuesta a estímulos de alerta. Y dentro de esos estímulos de alerta vamos a incluir estímulos de dolor, ¿vale? Al igual que hay otro reflejo que serían los reflejos de oscilación pupilar. De forma fisiológica hay reflejos de oscilación pupilar y cuando cambia ese patrón de oscilación de la pupila nos habla también de nocicepción, de dolor. Entonces estos dos últimos reflejos van a ser muy importantes en la evaluación de la analgesia de nuestros pacientes y en la evaluación del uso de opioides, ¿vale? Es un contexto que se utiliza más en anestesia, pero que se está empezando a ver también en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo me preguntaba si la evaluación pupilar estándar con una linterna era suficiente para los pacientes en parada cardíaca, en pacientes críticos. Entonces, es verdad que es un método que es rápido, que es sencillo y que además es accesible y económico, pero que nos da un valor cualitativo. Es decir, yo voy a hacer un estímulo y voy a decir si responde de forma normal, de forma retrasada o si no responde. Entonces, esto, como veis, no parece muy exacto y además lo que yo veo probablemente otra persona lo puede ver de forma distinta, es decir, hay alta variabilidad entre operadores. Entonces, además, pues bueno, también me planteé que a lo mejor no es lo mismo estimular con una linterna que levante la mano el que no sea culpable de haber intentado evaluar la pupila con su propio móvil o incluso con materiales que tuviéramos a mano como la pala de un laringoscopio. Entonces, bueno, pues me preguntaba si podemos utilizar cualquier linterna, si podemos hacerlo en cualquier intensidad de luz del ambiente, cuánto tiempo hay que estimular, a qué distancia tiene que estar esa luz. Y bueno, con todas esas dudas encontré estudios en los que dicen que claramente la evaluación pupilar estándar no es suficiente. Tengo este ejemplo, que es un estudio de Olson, que es un estudio prospectivo observacional ciego en el cual se realizaron más de 2.300 análisis de pupilas de pacientes con daño neurológico. Esta evaluación la hacían profesionales tanto de enfermería como de medicina, habituados a ese manejo, o sea, especializados en neurocirugía, en neurología, y después se comparaban con mediciones de pupilometría cuantitativa. Y se encontró que la fiabilidad entre los observadores era únicamente moderada en todos los parámetros, tanto forma, tamaño como reactividad de las pupilas. Y que únicamente las pupilas extremas, como las pupilas de más de 4 centímetros, había más correlación entre operadores que las veían igual. Entonces, un poco para resolver todos estos problemas, desde hace unas décadas se ha empezado a incentivar el uso de la pupilometría cuantitativa. Para ello, disponemos de los pupilómetros automáticos, que no es más que un dispositivo manual que, mediante una técnica no invasiva, nos permite cuantificar tamaños y reflejos pupilares. Consta de una cámara que recoge las imágenes mediante luz infrarroja, y esto es muy importante porque la luz infrarroja no es visible al ojo humano, entonces no nos va a estimular ningún tipo de reflejo de la pupila. Entonces tenemos ese sistema de captación de las imágenes, después vamos a tener un sistema que nos va a proporcionar la luz para realizar el estímulo, que esa luz va a estar estandarizada con una intensidad y una duración, y un sistema de procesamiento de los datos, de manera que va a haber una fase en la que el aparato escanea la pupila y empieza a adquirir imágenes. Una vez que empieza a adquirir las imágenes, procede a realizar el estímulo luminoso y va recogiendo todas esas imágenes y después las va a procesar en una fase de análisis y nos va a devolver un montón de datos y esta gráfica que es una pupilometría. Entonces, dentro de estos datos, bueno, pues nos va a aportar datos de la contracción, tanto del tamaño, asimetría y demás, y datos de contracción y dilatación pupilar, ¿vale? Tendremos datos de amplitud de la contracción, de latencia, que es el tiempo que tarda la pupila en empezar a reaccionar una vez que se ha estimulado con la luz, velocidades de contracción y dilatación, y aquí voy a destacar el valor del índice pupilar neurológico. Este índice es un algoritmo que se creó a través de varios parámetros, entre los que se incluyen las velocidades de contracción y dilatación, y bueno, al final un algoritmo es una cosa que uno se fía o no se fía, pero para validarlo se hizo este estudio, que es un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico, en el que, bueno, finalmente quedan 134 pacientes en total, a los cuales se les hacía pupilometría cuantitativa cada 30 minutos,
eran pacientes con daño cerebral, los que veis ahí en la imagen, y además de esa pupilometría cada 30 minutos tenían monitorizada la presión intracraneal. Dividieron a los pacientes en 3 grupos. El grupo 1 eran pacientes que el índice pupilar neurológico era normal. El grupo 2 había entre una o más alteraciones del índice pupilar. Y el grupo 3, directamente el índice pupilar salía como que no había reflejo pupilar. Se me ha olvidado decir, perdón, que ese algoritmo del índice pupilar neurológico nos da un número entre 0 y 5. Valores por encima de 3 serían valores normales y valores de 0 significa que no hay respuesta de la pupila. Entonces, bueno, con este estudio lo que vieron es que en el grupo 2, que eran esos pacientes que habían tenido alguna alteración en ese índice, tenían presiones de pico más altas que los pacientes del grupo 1 que no habían tenido alteraciones, y desde luego que esos picos de tensión intracraneal eran mucho mayores en el grupo 3. Y se vio otra cosa muy interesante, que era que las variaciones en el grupo 2 en la pupilometría aparecían mucho tiempo antes, hasta 16 horas antes. Había variaciones en la pupilometría antes de aparecer esos aumentos de la presión intracraneal. Entonces, bueno, pues abre un campo muy importante de mejora, porque si monitorizamos esta pupila y podemos detectar de forma precoz las lesiones cerebrales, podemos tratarlas y proteger mucho más a ese cerebro, ¿vale? Otro estudio importante es este, que básicamente es un análisis descriptivo que utilizan un registro que es el NPANIC, de 3 UCIs de Estados Unidos, que recogieron de forma continua en 3 años a 2.140 pacientes, un poco para estandarizar cuáles serían los valores normales que obtendríamos con ese pupilómetro. ¿Cuáles son las limitaciones que voy a tener principales para utilizar la pupilometría cuantitativa? Bueno, la primera es que, al igual que en el caso de utilizar una pupilometría normal con una linterna, necesito que la visión esté íntegra y que las vías aferentes y eferentes también lo estén. Además, bueno, todavía falta hacer muchos estudios y en este campo nos falta saber si hay variabilidad interindividual, porque todos sabemos que cada persona tiene un tamaño de pupila diferente y que reacciona de forma diferente a la luz, y esto no está bien estudiado todavía si puede artefactarnos los valores de la pupilometría cuantitativa. Por otro lado, esa misma situación la tenemos con los fármacos. Es verdad que se ha visto que hay algunos estudios que en pupilas pequeñas con fármacos, por ejemplo, después del uso de opioides, los cambios en la pupila se ven mejor con el sistema de pupilometría cuantitativa, pero todavía no hay suficientes estudios como para confirmar eso. Y luego la limitación principal es la disponibilidad o no en función del costo del aparato, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta pupilometría? Pues bueno, hay varias indicaciones que yo las he resumido en 3 indicaciones principales, y una de ellas va a ser el manejo de la analgesia de los pacientes. De este campo no voy a hablar mucho, es más o menos lo que he contado antes, utilizarían más los reflejos de dilatación y de oscilación de la pupila, y es un campo que hay un montón de estudios ahora en anestesia, que se está utilizando bastante e incluso está llegando a nuestras unidades de cuidados intensivos. Pero vamos a ir al tema que nos ocupa, que serían los pacientes con lesiones cerebrales agudas y monitorización de la parada cardíaca. En el caso de la monitorización de las lesiones y de la presión intracraneal, pues bueno, las lesiones cerebrales de múltiples etiologías tienen susceptibilidad de aumentar la tensión intracraneal. Eso produce herniación y todos sabemos que eso al final lo que vamos a ver nosotros clínicamente es una midriasis ipsilateral del lado que se nos esté herniando. Entonces, pues bueno, aquí hay un campo en el que la pupilometría cuantitativa podría detectar esos cambios en la pupila, de forma que detectaríamos ese compromiso cerebral antes de que ocurra o cuando hay muy poquito daño. Entonces, bueno, de esto hay múltiples estudios que no tienen gran calidad porque son series de casos y, bueno, anecdóticos, y está en marcha un estudio multicéntrico observacional prospectivo que están intentando, bueno, pues evaluar esto en pacientes con daño cerebral agudo. Y sin más dilación, vamos a ir al tema que nos ocupa, que sería el tema de la parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo valoramos las pupilas en la parada cardiorrespiratoria? Pues en todos los estudios clásicos, en todos los algoritmos de valoración del paciente posparada, he cogido este estudio del CHEST, pero podría haber cogido cualquier otro, pues nos dicen que la ausencia de reflejo pupilar bilateral a las 72 horas de la parada
tiene un factor pronóstico negativo en el paciente, ¿vale? Entonces, bueno, se consideran todos los algoritmos de RCP, pero hay algunos estudios en los cuales se ha visto que hay una tasa pequeña de falsos positivos. Entonces, en el caso de las paradas, si nosotros vemos una pupilometría mediante una técnica convencional y vemos que no responde, esa tasa de falso negativo, aunque me refiero, vemos que no responde, pero en realidad responde, estamos considerando a ese paciente como mal pronóstico cuando en realidad no lo es. Y eso va a impactar muchísimo en ese paciente porque le vamos a dar de mal pronóstico y probablemente lleguemos a limitar, retirar medidas en ese paciente. Entonces esto tiene un impacto, aunque sea solo un paciente que se nos ha escapado por ahí, tiene un factor, o sea, tiene un impacto muy importante en algunos pacientes. Entonces aquí es donde entraría la pupilometría cuantitativa, ¿vale? Vamos a pasar a este estudio, que estoy un poco justa de tiempo, porque aquí tendríamos el estudio más importante no, perdón. Me he liado, perdón. Se han intentado hacer estudios en los cuales se intenta ver si la pupilometría cuantitativa pudiera ser útil dentro del contexto de la propia parada, cuando estamos reanimando. Entonces, este autor, Behrens, hace un estudio de una serie de casos, 30 casos, en los cuales, bueno, pues intenta ver si esos pacientes, haciéndoles pupilometrías durante la parada, sí tenían algún tipo de pronóstico. Y bueno, pues intenta hacer una correlación con que los pacientes que no perdían ese reflejo pupilar durante más de 5 minutos tenían mejor pronóstico, pero es una serie de casos. Lo mismo que este otro estudio que intentan hacer estos autores, en el cual, bueno, pues les traían pacientes con una parada extrahospitalaria que se seguían reanimando y entonces, bueno, pues intenta ver el valor de la pupilometría en esos pacientes. En este caso son solo 26 pacientes que recuperaron pulso y 26 que no lo recuperaron, entonces, pues también es un estudio que está bastante sesgado. El estudio más importante que tenemos es este estudio de 2018, en el cual se hace un estudio de cohortes en el cual se utiliza la pupilometría cuantitativa y lo da como que una pupilometría cuantitativa tiene una especie de 0 en las primeras 72 horas de la parada, o sea, las 72 horas de la parada, si tenemos una pupilometría de 0, eso tiene una sensibilidad, una especificidad del 100% de mal pronóstico de ese paciente. Y aquí no hay falsos positivos. Bueno, este es otro estudio, pero que tampoco es... Entonces, bueno, como voy justa de tiempo, como conclusión es decir que la pupilometría cuantitativa puede mejorarnos la exactitud y la predicción de nuestros resultados en parada cardiorrespiratoria, que puede ser un pronóstico, o sea, un parámetro adicional en todos esos pronósticos, índices pronósticos multimodales de paradas cardíacas y que desafortunadamente todavía necesitamos investigaciones y más estudios para ver pues, esos valores pronósticos, cómo nos afecta la variabilidad interindividual y cómo nos afectan los fármacos. Para llevar a casa, yo diría que respecto a la pupilometría tradicional, la cuantitativa nos garantiza una evaluación estándar, precisa, objetiva, tanto para pacientes críticos como para pacientes que se recuperan de una parada cardíaca, que tiene un gran potencial para monitorizar pacientes y para detectar lesiones cerebrales que se nos estén produciendo en nuestros pacientes críticos y además también tiene un gran campo en el campo de la anestesia y de la UCI para monitorizar la analgesia. Necesitamos eso, más estudios también en estos pacientes y en el caso de la parada cardiorrespiratoria, pues nos puede ayudar a evitar predicciones que son falsamente pesimistas de algunos pacientes, lo cual va a tener un impacto pues, muy negativo en ese paciente. Y bueno, datos recientes de estudios multicéntricos grandes y bien diseñados
indican que el valor neurológico de la pupila tiene una especificidad muy alta para predecir un pronóstico desfavorable sin encontrarnos esos falsos negativos, esos pacientes que vamos a perder por el camino, ¿vale? Entonces, muchas gracias. A ver, andándola. Pero esta, ¿no? Sí, por favor. Porque aquí salía, aquí, ¿no es? Sí, aquí en esta. ¿Vale? Y aquí estoy. Vale. A ver. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Bueno, yo me llamo Carmen Benito, trabajo aquí, soy intensivista, muchos me conocéis. Y voy a hablaros de impacto en el pronóstico de otras medidas aparte de la hipotermia, ¿vale? Espero que os guste. Vamos a hablar primero del pronóstico, del outcome de un paciente recuperado de una parada, ¿vale? Como veis ahí en azul oscuro hay un pequeño porcentaje de pacientes que quedan en estado vegetativo o con un estado de mínima consciencia, como queréis llamarlo, ¿vale? Algo menos del 60% están despiertos, vivos y con diferentes grados de discapacidad. Algunos se incorporan a su vida laboral y personal de forma normal y otros quedan con, diferentes grados de discapacidad con más o menos dependencia, ¿vale? Y algo más del 40% fallecen, y fijaros que de todos esos en color rojo, más o menos oscuro, 2/3 fallecen por causas neurológicas, ¿vale? Precisamente estos pacientes son nuestro objetivo, el objetivo de todo lo que vamos a hablar hoy, es decir, queremos evitar las muertes neurológicas y mejorar a los que quedan con peor pronóstico. También a los que están en color verde, los despiertos, pero fundamentalmente los que están peor, ¿vale? ¿Cuáles son los potenciales targets? Pues la temperatura, voy a hablar de ella muy por encima, simplemente para deciros que pasó a mejor vida, ¿vale? La hipotermia falleció del 2002 al 2021, el New England la inició, el New England la ha terminado, fundamentalmente porque no aporta beneficio al paciente, porque además asocia mucha iatrogenia, ¿vale? No sé cómo enfriabais vosotros a vuestros pacientes, los que hayáis hecho hipotermia activa, si con el Arctic Sun, que es la foto de arriba, o con un catéter en la cava, como lo hacemos nosotros con el termogar, pero la hipotermia da muchísimo trabajo, ¿vale? Que enfriar al paciente, hay que mantenerle, que recalentarle, ojo con que le enfrío, ojo, le relajo, no le relajo para el recalentamiento, para evitar el temblor, porque el temblor consume oxígeno. Si le relajo, cuidado que no veo las crisis. Al recalentar, cuidado con el potasio, cuidado con las arritmias. Mucho trabajo y mucha iatrogenia. No está justificada la hipotermia, no aporta ningún beneficio, es cara y aporta mucha iatrogenia y, sobre todo, desde mi punto de vista, ha desviado nuestra atención de otras cosas que son muy básicas, pero también muy importantes. ¿Cuáles? Bueno, pues fijaros, la presión arterial, la oxigenación y la ventilación. Cosas tan sencillas como esas, pero estábamos ahí muy centrados en la hipotermia y quizá han quedado un poquito eclipsadas, ¿vale? Y para empezar a hablar de ellas tengo que hablar un poquito de fisiopatología rápidamente, ¿vale? ¿De qué depende la oxigenación cerebral? Bueno, pues depende del flujo sanguíneo cerebral y de la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. A su vez, el flujo sanguíneo cerebral va a depender de la presión de perfusión cerebral, que, como sabéis, es la presión arterial media del paciente menos la presión intracraneal, y de la famosa autorregulación cerebral, que ahora hablaremos de ella. ¿De qué depende el contenido arterial de oxígeno en cualquier tejido? De tres cosas, fundamentalmente. De la hemoglobina, de la saturación arterial de oxígeno y, en menor medida, del oxígeno libre no unido a hemoglobina. También del gasto cardíaco, que no está ahí.
¿De qué depende o qué cosas disminuyen el contenido arterial de oxígeno en un tejido? Pues todo lo que consuma oxígeno, lo que os podéis imaginar, que el paciente esté agitado, que el paciente tenga fiebre o hipertermia, que el paciente tenga crisis o que el paciente esté temblando. ¿Y qué es la famosa autorregulación cerebral? Pues fijaros, la autorregulación cerebral es un proceso cerebral por el cual las arteriolas cerebrales vasodilatan o vasoconstriñen en función de fundamentalmente dos factores. El carbónico, ¿vale?, que siempre pensamos en el oxígeno, pero el carbónico es muy importante, y la tensión arterial de ese paciente, la presión arterial. Más carbónico, vasodilato, para aumentar el metabolismo cerebral y que ese carbónico se elimine. Menos tensión, vasodilato, para favorecer el flujo sanguíneo cerebral, ¿vale? Evidentemente hay un dintel de tensión a partir del cual, o por debajo del cual ya el flujo sanguíneo no se mantiene. Si estoy con 4,5 de sistólica, pues ya da igual como esté la arteriola, que ya no va a haber flujo sanguíneo cerebral. Menos flujo sanguíneo cerebral, más probabilidad de isquemia, como veis en el escáner de la izquierda, y más flujo sanguíneo cerebral, más probabilidad de hiperemia y de edema, ¿vale? ¿Qué pasa en el cerebro resucitado? En el cerebro resucitado, bueno, esto se ha estudiado, este es un paper del 2001, si no recuerdo mal, en el que se estudió la autorregulación por Doppler, ¿vale?, por Doppler transcraneal de la arteria cerebral media. Y es muy curioso, 18 pacientes en parada recuperada y 6 voluntarios sanos. De los pacientes en parada recuperada, 8 tenían la autorregulación alterada y de los 10 restantes, 5 la tenían desviada a la derecha, es decir, necesitaban más tensión para mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado, ¿vale? ¿Cuánta tensión? Pues fijaros, los voluntarios sanos necesitaron una tensión arterial media de 76 milímetros de mercurio para, bueno, pues que su flujo sanguíneo cerebral fuera adecuado, y los pacientes en posparada 114 milímetros de mercurio de presión arterial media, no sistólica, ¿vale? Eso es mucha tensión. Luego, en estos pacientes la autorregulación cerebral está desviada a la derecha. ¿Hay randomizados comparando diferentes cifras tensionales en pacientes posparada o en parada recuperada? Sí, los hay, pero fijaros, comparan cifras, bueno, inferiores a estas que hemos comentado ahora, 65-75 versus 80-100, 65 versus 72, y en general no hay diferencias en cuanto a supervivencia ni en cuanto a pronóstico neurológico. Este es el New England famoso de agosto de este año, ¿vale?, que también compara dos cifras de tensión arterial media, 63 versus 77, y de nuevo no hay diferencias ni en supervivencia ni en pronóstico neurológico. Y vosotros os preguntaréis, en este punto, ¿hay algún ensayo en el que se haya estudiado cuál es la presión arterial óptima para que ese paciente tenga una oxigenación cerebral óptima? Pues sí, los hay. Fijaros, en esta cohorte se concluyó que la presión arterial media óptima de estos pacientes para una oxigenación cerebral óptima fue de 87-101, de media, de nuevo, siempre hablo de medias, ¿vale?, y una saturación venosa mixta, que no lo he puesto ahí, de entre 70 y 75, o sea, tirando a elevada. Un randomizado del 2019 que compara dos estrategias. Estrategia estándar de que la tensión no baje de 65 de media, que es un poco la recomendación de las guías, y otra estrategia con una tensión un poquito más alta, ya 85-105 de medias. ¿Cómo lo hacen? Saturación venosa mixta 65-75. ¿Cómo lo hacen? Pues con fluidos vasopresores e inotrópicos a discreción del médico tratante. Resultados. Pues el Early Goal Directed mejora el flujo sanguíneo cerebral y la oxigenación cerebral, pero no altera la imagen, no altera la extensión del daño anóxico por resonancia de difusión. Sí se asocia a recuperación más precoz y a menor necesidad de traqueostomía. ¿Cómo monitorizó la oxigenación cerebral? Que, a los que no tenemos experiencia últimamente en hacer esto, como todo, hay métodos invasivos, métodos no invasivos. En general, los métodos invasivos son más fiables, los no invasivos son menos fiables, como el NIRS, que lo tenéis aquí, ¿vale?
El NIRS viene a ser una pegatina, bueno, pues que os mide la oximetría cerebral, viene a ser como, para que me entendáis, un pulso-oxímetro cerebral. Y bueno, pues sí, no invasivo, pero tiene muchísimo artefacto a todo el que le he preguntado y que lo ha utilizado, mucho artefacto ambiental y mucho artefacto interzona, ¿vale? Y precisamente con el NIRS pues se diseñó este estudio que me ha parecido muy curioso también, de 20 pacientes en los que se detecta, bueno, pues la presión arterial óptima para que esa autorregulación cerebral nos lleve a una oxigenación cerebral perfecta para ese paciente o óptima, ¿vale? Y nos presentan, fijaros, de esos 20 pacientes, nos presentan los dos extremos, el paciente A, ¿vale?, que tuvo una autorregulación preservada con la oxigenación cerebral óptima, con presiones arterial medias entre 55 y 60, fijaros que en las primeras 24 horas, a ver si su tensión arterial media estuvo prácticamente el 100% del tiempo por encima de su presión arterial óptima. Este paciente se fue de alta el día 10, ¿vale? Y el paciente B, que tiene una autorregulación desviada a la derecha, con una oxigenación cerebral óptima con presión arterial media de 95-100 y que en sus primeras 24 horas estuvo el 99% del tiempo por debajo de esa presión arterial óptima. Este paciente falleció el día 14. De esta cohorte de enfermos, la autorregulación estuvo alterada en el 35% de ellos, la mayoría con hipertensión arterial previa. Y es que además estos pacientes tienen peor pronóstico y el tiempo por debajo de la presión arterial media óptima se asocia a probabilidad de supervivencia. Pero lo que me parece más importante es que se puede medir la presión arterial óptima. Bueno, pues aquí fue determinada en 19 de 20 pacientes y los propios autores hablan de presión de perfusión individualizada. Parece razonable buscar la presión de perfusión individualizada y no tiene por qué ser por un método invasivo. El Doppler es muy útil para esto. Y terminando ya con la presión arterial, ¿hay algún randomizado que compare paciente neuromonitorizado con paciente no neuromonitorizado y el resultado? Pues sí, lo hay. En este caso la neuromonitorización fue muy invasiva porque se les colocó a los pacientes neuromonitorizados un catéter en el bulbo yugular, un catéter de presión intracraneal y además se midió la presión tisular de oxígeno. Como sabéis, son 3 técnicas invasivas, pero en cualquier caso el pronóstico de este grupo fue mejor con respecto al grupo no neuromonitorizado. ¿Qué dicen las guías? Bueno, creo que lo sabéis. Presión arterial media nunca por debajo de 65. Y bueno, individualizar en caso del paciente, ojo con la fracción de eyección, la poscarga, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la cifra de la que no debemos bajar nunca. Que el paciente orine, evidentemente, y que el láctico se vaya aclarando. Bueno, quizá deberíamos afinar un poco más. En cuanto a la oxigenación, no voy a iluminaros con nada diferente a las recomendaciones. Lo que sí os digo es que hay demasiadas publicaciones. Esto es un infierno. Hubo un momento que ya no podía más. Esto es como el ingreso, ¿no? Que vas quitando y a la hora te quedas solo con el ingreso. Pues igual. Y además es que me parece muy curioso que no es lo mismo una parada por asfixia, como se paraban las víctimas del chalao aunque tampoco creo que haya muchos pacientes en las series de este perfil, pero bueno, para que me entendáis, quien dice asfixia, dice broncoespasmo, dice anafilaxia, etc., que una parada cardíaca como tal, de un paciente que tiene unos pulmones sanotes que intercambian perfectamente, ¿vale?, y tampoco es lo mismo una parada presenciada que una parada no presenciada a la hora de determinar si la estrategia de oxigenación que estoy haciendo va a beneficiar al paciente o no. Pues en general en todos los estudios sobre oxigenación se mezclan todos estos pacientes y me sorprende que no se subanalice cada tipo de parada, ¿vale?, con respecto a resultados. 2 metaanálisis, los dos concluyen lo mismo, no me voy a extender mucho. Normoxemia, ¿vale? Evitar hiperoxia, evitar hipoxia, que precisamente es lo que dicen las recomendaciones, ¿vale?
aunque, como os digo, los trials están mal diseñados y son difícilmente comparables, tienen muchas imprecisiones y es difícil compararlos, ¿vale? De nuevo, normoxemia y normocarbia, el segundo metaanálisis, son los dos del 2020, los podéis leer, ¿vale? Y os presento de nuevo el New England de este verano, que, bueno, hablaba tanto de tensión como de oxigenación. Vuelve a comparar dos cifras de oxigenación, 68-75 versus 98-105, no hay diferencias, ¿vale? Las paradas son puramente cardíacas y no hay diferencias ni en cuanto a mortalidad ni en cuanto a pronóstico neurológico, ¿vale? Los propios autores asumen como limitación que esta cohorte, como es una parada puramente cardíaca, probablemente tenga una relación PO2-FiO2, un intercambio mejor que otros estudios que incluyen paradas de otro origen, como paradas de origen puramente respiratorio o parada neurológica que a veces te viene broncoaspirado, o sea, es un paciente diferente. Y me ha parecido especialmente importante incidir en la hiperoxia definida como PO2 mayor de 300, ¿vale? La hiperoxia, este es un observacional de casi 4.500 pacientes, primeras 24 horas, y fijaros, la hiperoxia se asocia con un incremento de mortalidad, pero no solo eso, es exponencial. Cuanto más alta es la PO2, más mortalidad hay. De hecho, cada 25 milímetros de mercurio de PO2 de más es un 6% más de mortalidad. ¿Vale? De nuevo, un metaanálisis sobre hiperoxia que vuelve a demostrar aumento de mortalidad, así que evitar la hiperoxia. Es verdad que las recomendaciones con respecto a la extrahospitalaria nos dicen que mantengamos la FiO2 en 100% hasta que tengamos una presión arterial de oxígeno medida de forma fidedigna, vale, pero después de eso hay que ajustar el oxígeno, ¿vale? ¿Qué pasa con la ventilación? Y ya es el final. Bueno, como os decía al principio, la hipocapnia debería disminuir el flujo sanguíneo cerebral y debería, bueno, empeorar el daño isquémico, ¿vale? Sin embargo, la hipercapnia aumenta el flujo sanguíneo cerebral, la hiperemia y el aumento de la presión intracraneal. En este caso hay poca evidencia y de escasa calidad. Lo que sí que es verdad es que hay modelos animales en los que la hipercapnia leve parece neuroprotectora. Y de hecho esto cada vez tiene más peso incluso en humanos, ¿vale? Un poquito de aumento de flujo sanguíneo cerebral parece que no viene mal. Ojo con la alcalosis, que va a generar la hipocapnia porque puede precipitar la aparición de actividad comicial, y cuidado con la hipotermia y el recalentamiento, porque la hipotermia y el recalentamiento producen cambios en el carbónico dinámicos y muchas fluctuaciones en el carbónico que, como veremos, tampoco van a ser buenos para el paciente. Os traigo tres trials, tres papeles que me han parecido importantes. El primero es un observacional, pero son más de 16.500 pacientes que demostraron que la hipocapnia en las primeras horas produce mayor mortalidad hospitalaria. Y de hecho es uno de los estudios en los que se basan las recomendaciones para decirnos, ojo, evitar la hipocapnia, ¿vale? En cuanto a la hipercapnia moderada, como os decía antes, bueno, pues en este de 2016 es un randomizado, se asocia a menor elevación de marcadores de daño neurológico, a menor elevación de enolasa neuroespecífica. Me ha parecido muy curioso porque además ya no solo habla de hipocapnia e hipercapnia, ¿vale?, sino a pacientes con mucha fluctuación en el carbónico. Esos pacientes tienen especial mal pronóstico también. Este es más reciente y además bastante bien diseñado, es un observacional con algo más de 400 pacientes, parada extrahospitalaria, con todo tipo de ritmos, presenciada o no presenciada, y el timing, bueno, se estudia en las primeras 24 horas, pronóstico a 12 meses. Y fijaros, los pacientes con hipercapnia se asocian mejor pronóstico a 12 meses. Pero tampoco fueron capaces de demostrar el daño asociado a la hiperoxia. Es verdad que es una cohorte pequeña, pero bueno, ahí está.
Y en cuanto a la horquilla de carbónico, entre 34, 35, 45, o sea, lo que es la normocarbia, ¿qué es mejor, estar más bien hacia abajo o más bien hacia arriba? Pues en este se compararon low normal, 34-35, con high normal, 44-45, en las primeras 36 horas. En pacientes en hipotermia, ojo, ¿vale? Porque, claro, la hipotermia acabamos de salir de ella, habrá muchos estudios en hipotermia todavía. Resultado, bueno, lo que observaron fue oxigenación cerebral y marcadores de daño neuronal. Bueno, pues una CO2 cercana a 45 mejoró el NIRS, es decir, mejoró la oxigenación cerebral, pero no afectó a los marcadores de daño neurológico. Habrá que ver. Y este que es, creo, el último que os voy a presentar, que es de hace nada, de mes y medio, si no recuerdo mal, que es cómo ajusto los parámetros de mi ventilador en un paciente, bueno, en parada recuperada. Es un subanálisis del TTM2, que como sabéis es uno de los estudios de hipotermia de New England. Doctora Benito, tiene que ir terminando. Vale, casi 1.900 pacientes y supervivencia y pronóstico a los 6 meses. Y fijaros, y termino, los 4 parámetros que determinaron o que tuvieron algún impacto en la supervivencia fueron más PIP, más presión plató, más driving pressure, ¿vale? Y más frecuencia respiratoria. Ojo, ¿vale? Este está en marcha y os recomiendo que lo leáis cuando salga porque el diseño parece bastante bien hecho y mis conclusiones son, bueno, presión arterial óptima individualizada parece razonable y creo que deberíamos monitorizar al menos con Doppler cómo está ese cerebro. Evitar la hiperoxia y la hipocapnia, posible beneficio de una hipercapnia leve y ojo con los ajustes del ventilador. Muchas gracias. Sí. Ya te lo preparo yo, Aarón. Sí, te lo dejo aquí. Vale, ahí lo tienes. Puntero y adelante atrás, ¿vale? Vale, gracias. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Aarón Blandino, intensivista del Hospital Ramón y Cajal. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de la jornada, en especial al doctor Rubén Viejo por invitarme y por apostar por los intensivistas jóvenes. No tengo ningún conflicto de interés en relación a este tema, en realidad con ningún otro tema. En cuanto a las definiciones de lo que es la lesión cerebral secundaria a la parada, han querido cambiarle la terminología, incluso por el mismo autor, Claudio Sandroni, han ido variando. No sé si esto va a influir al final en que todos vamos a homogeneizar el tratamiento y los resultados, que es lo que verdaderamente importa. Bueno, como todos sabemos, la lesión cerebral asociada a la parada cardíaca es la consecuencia, ¿no?, del fenómeno de hipoperfusión, isquemia y anoxia con la posterior recuperación, ¿no?, o la restauración de la circulación espontánea, ¿no?, lo que viene siendo el fenómeno de isquemia y reperfusión. ¿Por qué es importante siempre hablar en un paciente posparada cardíaca en general? Y es algo que también ha querido un poco generalizar otras especialidades, como por ejemplo cardiología, que lo importante es el corazón en la parada cardíaca y está muy, muy alejado de la realidad. Como podemos ver aquí en este trabajo francés, donde se analizaron de forma retrospectiva más de 1.100 pacientes, la principal causa de parada, o el grueso de parada por encima del 73%, se debieron a causas de origen cerebral, ¿no? Sobre todo a partir de las 72 horas, la mayor parte de los pacientes murieron como consecuencia de la lesión cerebral secundaria a la parada cardíaca. Como todos saben, bueno, que el electroencefalograma no es nada novedoso, ¿no? Es una herramienta bastante antigua que se viene utilizando en muchas especialidades, incluyendo la nuestra, ¿no?, medicina intensiva. Este nos brinda información sobre la funcionalidad de la actividad neuronal a nivel cortical y subcortical.
También nos sirve como herramienta para predecir la recuperación gradual, ¿no?, de la restauración de la red neuronal. También una herramienta para evaluar el pronóstico neurológico ampliamente utilizada y probablemente la más disponible en toda la unidad de cuidado intensivo. Además, bueno, como sí te había dicho antes, sirve para dar el seguimiento, ¿no?, a la recuperación. Nos brinda también una herramienta diagnóstica para la detección de convulsiones y a su vez también para valorar respuesta al tratamiento. El problema, a pesar de la elevada disponibilidad de esta técnica, es la complejidad, ¿no? Primero que todo, en la complejidad en la realización, ¿no? Tiene que tener ciertos criterios el paciente, no debe estar bajo la influencia de ciertos fármacos, temperatura, etcétera. Y luego la interpretación, ¿no? Incluso contando con un informe muy detallado. Por ejemplo, si viene un neurofilósofo, como le digo yo, te pone, bueno, el paciente tiene un FIRDA, y el intensivista dice, ¿y eso qué es? ¿No? O que te diga, bueno, le hemos hecho un electroencefalograma las primeras 12 horas y está suprimido. Entonces la gente se pone con ojos cuadrados y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces este paciente se va a morir. Y luego por eso radica la importancia, ¿no?, de esta charla, aunque parece un poco engorrosa, pero ya verán que vamos a sacar información importante de aquí. Afortunadamente, a pesar de lo que comentaba antes, ¿no?, la dificultad de la interpretación, para establecer un pronóstico neurológico lo más acertado posible de cara a establecer las medidas posteriores con el paciente posparada, no es una herramienta única, ¿no?, sino que esta se debe integrar a una serie de métodos diagnósticos, incluyendo la evaluación clínica, ¿no?, a través de la evaluación de la respuesta pupilar, los potenciales evocados, el electro, incluso pruebas de imagen y algunos patrones clínicos específicos. Para intentar homogeneizar las definiciones, criterios en cuanto a los hallazgos electroencefalográficos, una reciente actualización de un documento de consenso de expertos sobre los hallazgos clínicos, criterios, etcétera, en el escenario del paciente clínico ha intentado solventar estas dudas y esta disparidad en cuanto a las opiniones. La verdad que es un documento, la verdad, bastante necesario, que podrán ver un montón de trabajos que definen de forma diferente, ¿no?, lo que es un patrón electroencefalográfico malo de uno normal o uno discordante, por ejemplo. Por obvias razones, ¿no?, por cuanto comentaba anteriormente, la dificultad, ¿no?, en la interpretación de esto, aunque nos pongamos a estudiar mucho, nunca vamos a tener la fineza, ¿no?, de acertar en cuanto vemos un trazado, decir, sí, claro, este es un brote de supresión, que no sé cuánto, este paciente va a ir bien o va a ir mal. Es difícil, ¿no? Vamos a intentar por eso dar unas ciertas pinceladas, ¿no?, para establecer unos criterios muy básicos para que todos por lo menos comprendamos un poco mejor, ¿no?, lo que significaría un patrón electroencefalográfico bueno que uno malo. Uno de los criterios más importantes a la hora de evaluar un electroencefalograma en el paciente posparada es la actividad de fondo, ¿no? Esta se define por ciertas características, por ejemplo, la frecuencia, el voltaje, la continuidad y la reactividad. En cuanto a la actividad de fondo y el voltaje, es muy importante saber que un patrón electroencefalográfico normal debería tener un voltaje superior a 20 microvoltios. El voltaje estará bajo cuando hablamos menos de 20 microvoltios, y se habla de un patrón suprimido cuando tiene un voltaje menor de 10. ¿Vale? En cuanto a la continuidad, hablaríamos en términos de, o está categorizada como continua, casi continua, discontinua, protesupresión y supresión. Para estas categorías están definidas según el porcentaje de supresión en un trazo específico. Por ejemplo, en este trazo de 10 segundos podemos ver unas descargas, ¿no?, que duran 2 segundos, pero tienen 8 segundos de supresión. Entonces estaríamos hablando de un patrón de brote de supresión con descarga aislada, con un porcentaje de supresión del 80%. Y algo así es que lo reflejaría en el informe del electrofisiólogo. En cuanto a la reactividad, cuando hablan de reactividad, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, es el cambio en actividad en cuanto a voltaje y continuidad, bien sea para aumentar o incluso para cambiar estas. Por ejemplo, la atenuación también se podría definir como un electroencefalograma reactivo, y obviamente se reporta como reactivo o no reactivo. El hecho que el paciente cambie la amplitud del voltaje de una actividad continua a una supresión es un electroencefalograma reactivo.
Es importante también saber que hay ciertos patrones que a simple vista podrían llamar la atención y hacernos pensar incluso que son patrones malos de entrada. También por eso es importante saber en qué momento vamos a pedir esto. Y es por una de las cosas que yo tengo cierta reticencia, por ejemplo, con el electroencefalograma continuo. Por ejemplo, un patrón electroencefalográfico de supresión en las primeras horas, sobre todo las primeras 12 horas posparada, no es que el paciente vaya a hacer muerte cerebral ni nada que ver, es lo normal. Es como lo que podríamos decir casi lo mismo, un paciente que tenga una disfunción miocárdica posparada y tenga una fracción de eyección del 10%, 15% y un VTI de 5, bueno, un paciente que tiene el corazón aturdido, dicen todo, ¿no? Posparada por la farmacología que le hemos puesto, lo que sea. Pues algo parecido, el paciente tiene el cerebro aturdido, por lo tanto esto no se debería traducir como un electroencefalograma ominoso para nada. En las primeras horas es normal. De hecho, la transición de un electroencefalograma suprimido con aumento de la continuidad, la respuesta a voltaje progresiva, es lo que vendría a ser prácticamente la respuesta normal. La transición de una supresión a un incremento de la amplitud es lo normal. Y de hecho, mientras más pronto sea esta transición, mejor será el pronóstico. El pronóstico obviamente ya sería a las 24 horas si encontramos un voltaje normal continuo, o sea, más de 20 microvoltios, sin ningún periodo de supresión. Eso sería el mejor paciente, ¿no? El que va a ir muy bien, que va a incluso tener una reincorporación a la vida social, podría decirse. En cambio, la persistencia o el hallazgo de un patrón con discontinuidad y alteraciones de la actividad de fondo, por ejemplo, que vean una amplitud de 20, luego varía a menos de 10, incluso tenga periodos de supresión, que persista más allá de 24 horas, o sea, el paciente incluso ya por encima de las 36 horas, esto es un criterio de mal pronóstico en cuanto a electroencefalografía. Por supuesto, el hallazgo de un electroencefalograma de brote supresión heterogéneo, vamos a establecer bien esta coletilla, heterogéneo, que dure más de 24 horas altamente epileptiforme. Por supuesto, cuando veamos un paciente con una convulsión tanto electrográfica como electroclínica, de forma muy precoz, hablaría también de un mal pronóstico. Antes mencionaba que deberíamos establecer una serie de criterios, ¿no?, para homogeneizar a qué le llamamos buen pronóstico o mal pronóstico o pronóstico incierto, ¿no? En cuanto a esto, la última actualización de la guía de consenso para el paciente con síndrome de posparada cardíaca han querido establecer esto, ¿no? Y hablan de electroencefalograma altamente maligno, como decía anteriormente, realizado más de 24 horas, no antes. Hablan de que los patrones de mal pronóstico serían el brote, supresión, con o sin descarga, como decía anteriormente, la detección de convulsiones en las primeras 72 horas y la ausencia de reactividad. De entre estos, el que más lo llaman altamente maligno serían la supresión con o sin descargas periódicas y el brote de supresión, más de 24 horas. Como mencionaba al inicio, obviamente el electroencefalograma, probablemente la indicación más clásica que conocemos en cuidados intensivos es la detección de convulsiones. Hay que recalcar que hay ciertos patrones electroencefalográficos que se pueden confundir, ¿no?, con patrones epileptiformes, sobre todo durante el tiempo, ¿no? Como decía anteriormente, antes de 24 horas es difícil saber si va a ser o no, pero hay ciertas características o unos tips, como le llamo yo, que nos pueden hacer diferenciar entre un patrón epileptiforme y algo que no sería del todo malo. Por ejemplo, en este caso tenemos un brote de supresión, pero lo que llama la atención es que todos son muy homogéneos, ¿no? De hecho, tienen un periodo de descarga casi predecible entre uno y otro. Prácticamente se pueden superponer, ¿no? Lo que se llama patrones superimpuestos. Esto no tendría que ser epileptiforme. De hecho, el electrofisiólogo te dirá que no es epileptiforme, a pesar de las características que tiene. Aquí también otro patrón, por así decirlo, ¿no?, bastante, que por decir se ve como alterado, en realidad no es epileptiforme, que son las descargas periódicas lateralizadas. Como vemos aquí, a pesar de la morfología de onda punta, se puede ver un intervalo entre las descargas muy idéntico. Además, la morfología es lo mismo que decía anteriormente, bastante homogénea entre una y otra, ¿no? Por lo tanto, este patrón no es epileptiforme, sobre todo si vemos un paciente así en las primeras 24 horas, no quiere decir nada, ¿vale? En contraparte, aquí podemos ver un patrón típico, lo que vendría a ser un patrón de descarga altamente epileptiforme, como lo suelen reportar los neurofisiólogos,
¿En qué se refiere a esto? Que las descargas pueden durar más de 10 segundos y sobre todo que tiene un rango de descarga por encima de 2,5 Hz. Estos criterios de verdad que decía, yo no voy a memorizar esto con costo y me acuerdo del número de teléfono de mi hijo como para estar recordando que si 2,5 Hz no sé qué. Lo que vemos, o sea, haciéndolo un punto desde el punto de vista lógico, como ven la morfología es bastante heterogénea entre una y otra. Sobre todo, no hay un patrón rítmico de descarga, no se puede predecir, es impredecible, pero es persistente y continuo. Entonces, por lo tanto, es aptamente epileptiforme. Y probablemente este sería el patrón más clásico, ¿no? Que todos alguna vez hemos escuchado decirlo, el patrón punta-polipunta, cuando esto además se asocia a una respuesta motora espontánea, sin ningún tipo de estimulación externa, es lo que conocemos como convulsión electroclínica, ¿no? En este caso en C3 se puede observar que además se relaciona con un espasmo de la mano, entonces por lo tanto es un paciente que está en estatus convulsivo de toda la vida. En cuanto a los patrones de mal pronóstico y buen pronóstico, como decía anteriormente, mientras más pronta sea la transición de un patrón de voltaje de supresión con actividad continua con un voltaje normal, mejor pronóstico van a tener. En cambio, si se observan de forma precoz algún tipo de patrón epileptiforme, peor sería el pronóstico. Tanto la recuperación hacia normalidad de forma precoz hablaría de una mejor evolución del paciente, como la aparición de lo contrario, que serían las crisis epilépticas de forma precoz, prácticamente hablarían de un pronóstico ominoso en estos enfermos. Respecto a las medidas terapéuticas, lamento decir de que, y la verdad es que es muy obvio, que no hay ningún tipo de consenso en cuanto a cuál sería la mejor estrategia de manejo. Incluso después de hacer una revisión exhaustiva en la guía clínica, los expertos no consideraron ninguna recomendación fuerte en cuanto al manejo, ¿no? De lo que todos conocemos, que ponen incluso ya la fenitoína, en mi caso por ejemplo nosotros no las ponemos, pero el valproico, el levetiracetam estarían ahí, nosotros preferimos el levetiracetam, pero no hay nada que te diga que una cosa sea mejor que la otra, o sea, uno lo hace más que nada por confianza, que verá que a nivel hepático afecta menos, que la fenitoína en cuanto a la repercusión hemodinámica no es una buena opción, etcétera, pero no hay una recomendación estándar. En cuanto a esto, de todas formas, existe un ensayo clínico no muy antiguo, la verdad que tiene creo que menos de un año, intentaron solventar esta pregunta, ¿no? Querían saber si el tratamiento protocolizado para tratar las descargas superpuestas, ¿no?, en estos enfermos de las primeras 48 horas iba a verse reflejada una mejoría en el pronóstico neurológico. Entonces elaboraron un protocolo escalonado de tratamiento de esto, ¿no? El primer escalón, primero ponían fenitoína más un sedante, en el segundo escalón daban a escoger o levetiracetam o valproico aunado a otros 2 sedantes, y el tercer escalón poníamos barbitúrico, que yo hasta ahí ya no llegaría, la verdad. En cualquier caso, sí se logró una mejoría clínica, o sea, supresión de este patrón electroencefalográfico, aunque no se reflejó en una mejoría en el pronóstico neurológico. No encontraron ninguna diferencia, de hecho. Y cabe señalar además que la verdad que el 92% de los pacientes tuvieron muy mal pronóstico neurológico, y habla en cuanto a que no es la única medida que se debe tomar en cuenta, sino integrar una serie de medidas terapéuticas, como comentaba mi compañera anteriormente, ¿no? Y para concluir, bueno, que el EEG es una herramienta fiable y reproducible para establecer el pronóstico neurológico. Es importante conocer la terminología y diferencias entre los patrones de buen y mal pronóstico, al igual que establecer los timings, ¿no?, para solicitar estas pruebas electrofisiológicas. La comunicación estrecha entre el neurofisiólogo y el intensivista es muy importante. Nos debemos apoyar en otros métodos diagnósticos, ¿no?, como la pupilometría, la exploración clínica, pruebas de imagen, etcétera. Y no parece haber ninguna evidencia suficiente para establecer cuál es el mejor manejo en cuanto a las convulsiones del paciente postparada. Muchas gracias. Bueno, un poco a modo de conclusión de las mesas, y ahora pasamos, si nos importa, a las preguntas. Un poco por andar en todo el tema de los cuidados por resucitación, ¿no? Simplemente ya sabemos que el pronóstico, como ha comentado Carmen, en general, tenemos que tener en cuenta que la parada extrahospitalaria, por ejemplo, la recuperación del ritmo sucede en aproximadamente un 30% de los casos, es decir,
poco, y de esos prácticamente el 22% en general de toda la parada extrahospitalaria suele llegar, dependiendo de las series, 20-25% llegan al hospital. Pero es que de ese 20%, 25% que llega al hospital vivo, tenemos que tener en cuenta que el 80%, 90% de esos pacientes se mueren en el hospital. Es decir, que estamos hablando al final que de 100 pacientes que atendemos en una parada, al final sobreviven prácticamente pues alrededor de 5, teniendo los mejores cuidados. Eso está haciendo que se intente impulsar siempre los cuidados por resucitación y durante la propia resucitación, ¿no? Entonces, bueno, la mayor parte de los pacientes que mueren en el hospital fundamentalmente fallecen, los 2/3 en concreto fallecen porque les limitamos en el hospital por los factores pronósticos, con lo cual la parte de decidir si ese paciente es recuperable o no, pues fijaros la importancia que tiene, sobre todo cuando hay el famoso self-fulfilling prophecy ¿no? Que es decir, es lo que decimos, ¿no? Este va a ir mal y le limitamos porque va a ir mal, ¿no? Bueno, pues a veces nos podemos equivocar y además en casos concretos puede ser razonablemente frecuente, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Entonces, los cuidados por resucitación, por resumir un poco, pues ya dependen fundamentalmente, como ha dicho un poco Carmen, antes se hacía mucho énfasis en el control de la temperatura, en la hipotermia moderada. Eso ya se ha visto que no es así. Al menos lo que te dicen es que lo hagas con cuidado y desde luego que no tenga el paciente más de 37,7, que es ahora mismo lo que ellos han decidido que era fiebre, ¿no? Eso es lo que está más o menos estandarizado, pero tampoco te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer con el control de temperatura. No te dicen que no, pero te dicen que te muevas en un rango con cuidado, porque los efectos secundarios, sobre todo prolongarlo en el tiempo, se ha visto que es peor que hacer una hipotermia o mantener al paciente prácticamente normotérmico, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Además, no se sabe ni cuánto tiempo ni el target. De hecho, ha presentado el TTM2, que es uno de los estudios que hay, y están haciendo el TTM3 a ver si ya de una vez le sale, ¿no? Tampoco se sabe el mecanismo de enfriamiento, si son de superficie, intravasculares, incluso hay dispositivos para la extrahospitalaria de unas cánulas nasales que producen un enfriamiento, es decir, sí. Y que bueno, pues tampoco se queda claro ese aspecto, por ejemplo, a nivel en ese tiempo, ¿no? Por dejar un poco el tema del manejo térmico de estos pacientes, ¿no? Lo que sí sé que está claro es que no deben tener fiebre, eso sí está claro. Respecto a la oxigenación de estos pacientes, como ha dicho Carmen, pues es mala la hipoxia y la hiperoxia. Ya sabemos por el box trial, que incluye 2 trials, uno el de la oxigenación y el otro el de la presión arterial media, que están los dos publicados en el New England, que bueno, por encima de 68 de PO2 parece que sería razonable en estos pacientes así a priori, ¿no? Además, ha ahondado también el tema del control de la PCO2. Se sabe que la hipocapnia es deletérea en aquellos pacientes que autorregulen, porque en aquellos que no autorregulan le va a dar igual, pero bueno, y nos podemos mover en parámetros entre 35 y 55 de PCO2. De hecho, como bien ha comentado Carmen, hay algunos estudios donde mantener a los pacientes en 55 de PCO2 junto con unos parámetros de presión arterial media que definen en los estudios, en algún estudio, podría ser incluso mejor, pero eso no está claro y también está en investigación como prácticamente todo, ¿no? Y luego, tampoco se sabe respecto a la PCO2 y cuando enfriamos o cuando calentamos, ni siquiera sabemos si los parámetros de la PCO2 tenemos que ajustarlos por la temperatura. Esa es otra de las cosas que tampoco está resuelta en la literatura y que lo utilizamos habitualmente y no lo tenemos claro, ¿no? Respecto a la parte hemodinámica, del control hemodinámico, prácticamente el 60% de los pacientes que ingresan después de una parada tienen disfunción ventricular en las primeras 24 horas y a partir de ahí empiezan a mejorar. Entonces, bueno, no sabemos si eso, el que más disfunción se muere más o no, eso no está aclarado, pero sí que está aclarado y que una de las cosas que solemos hacer es pasar volumen. Bueno, eso ya está, en la extrahospitalaria ya está decidido hace tiempo, los que más volumen reciben se mueren más, es decir, hay que ser cauteloso con el volumen que se administra, sobre todo a nivel extrahospitalario, pero es que intrahospitalario también, ella ha dado una pincelada del tema de lo que llaman el CRALE, ¿no? Que es el edema agudo de pulmón o el distrés secundario a la parada, que es una entidad en sí misma, igual que el distrés secundario a una neumonía o lo que fuera. Hay un distrés específico de la parada cardíaca y que se trata de una manera con parámetros ventilatorios, pues igual que cualquier otro distrés, pero que tenemos que tener cuidado en estos pacientes por los fluidos y la disfunción, ¿no?
Respecto al umbral de la presión arterial media, pues sabemos que al menos 65. Efectivamente, lo ideal sería saber si autorregulan los pacientes o no. Para eso tenemos una herramienta estupenda que es el Doppler. El Doppler, con él podemos saber si los pacientes autorregulan o no. También hay otras maneras, muchas o varias al menos, de saber si autorregulan o no. Pero sí que es muy importante saber si nuestros enfermos tienen autorregulación para poder evitar que estén desoxigenados a nivel cerebral, como ha mostrado con lo de la oximetría cerebral, que por cierto también se puede utilizar durante la propia parada, en algún artículo, durante la propia reanimación, como un índice de que la reanimación se está haciendo bien, ¿no? Otra cosa que nos encontramos en estos pacientes es la frecuencia cardíaca. Ya se sabe que estos pacientes, sobre todo antes cuando teníamos un poquito enfriado, más luego los sedantes que utilizamos, se quedan bradicárdicos. Frecuencias cardíacas entre 30 y 40 son perfectamente tolerables, mientras el paciente no tenga lácticos elevados ni esté inestable hemodinámicamente. Lo que sí que se relaciona con el mal pronóstico es la taquicardia. El paciente taquicárdico se muere más, ¿no? Luego hay muchas otras cosas, esteroides, potasio, que por supuesto no vamos a entrar. Y luego ya unos cuidados sobre la decisión del pronóstico, como os digo, es muy importante decidir a quién se va a morir, quién se va a vivir, que es prácticamente eso lo vivimos en la UCI a diario o en general todos los médicos, ¿no? Pues ya sabemos que al menos tiene que tener dos criterios, vienen muy bien definidos, que sería la ausencia de reflejos pupilares, de corneales al menos a las 72 horas, los potenciales somatosensoriales o de tronco evocados o visuales también hay, pero bueno, de ausencia de N20, los patrones electroencefalográficos, los patrones bioquímicos, la presencia del estatus mioclónico y las pruebas de imagen, ¿no? Como todo es difuso y no queda claro nunca, como bien ha comentado Aarón, que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo en cuál es el outcome, porque unos los miden de una manera y otro de otra, más luego los patrones son muy variables, pues la mejor manera es decir que al menos se tienen tres, ¿no? Respecto a la pupilometría, como ha comentado Noemí muy bien, bueno, pues hay una serie de alteraciones. Nosotros creemos que mirando las pupilas lo hacemos bien, yo creo que bueno, es una técnica ancestral, y bueno, que depende de muchas otras cosas, como de la integridad de la vía, la variabilidad del tamaño pupilar interindividual, la aplicación de pseudoanalgesia, que sobre todo es, y que tampoco tenemos claro exactamente algunas otras cosas, ¿no? Sí que es cierto que dentro de la pupilometría hay un índice, que es el índice pupilar, por así decirlo, que eso sí que no se modifica con ninguna de estas causas y que eso sí que sería bastante útil. De hecho, incluso hay estudios durante la propia parada que se utiliza ese índice y la pupilometría durante la resucitación para ver si la resucitación es correcta o no. E incluso puede llegar a la pupilometría a decir qué pacientes en las primeras 6, 12 o 24 horas pueden tener un outcome en función de este índice, ¿no? O sea, que parece que es una cosa útil, pero cara, teniendo en cuenta que podemos utilizar de las otras 6, 2 nos valdrían, ¿no? Bueno, el que tenga dinero que lo utilice, o el que esté en ensayos, es una cosa más y es estupenda, ¿no? Y luego respecto al pronóstico, a la parte neurofisiológica, electroencefalográfica de Aarón, pues poco tengo que decir, lo ha dicho él y sabe mucho más que yo, o sea que evidentemente tenemos que recordar solo eso, que es multimodal el pronóstico, que hay dos patrones malignos, fundamentalmente el de supresión. En general, siempre el electroencefalograma se recomienda hacerlo a partir de las primeras 24 horas, 24, 48, 72 horas, que el patrón de supresión, es decir, más del 90% de ausencia de actividad de menos de 10 microvoltios, es de muy mal pronóstico, al igual que el de brote, independientemente de si hay descargas periódicas o no, y el patrón de brote supresión también, ¿no? Una parte específica en todo esto es el paciente con mioclonías, que muchas veces lo vemos y no tenemos muy claro si esas mioclonías pueden tener expresividad cortical o son subcorticales, y todo eso también nos ha podido seguramente en el pasado limitar a algún paciente que podría estar vivo simplemente con mioclonías, ¿no? Que es el famoso síndrome de Lamb-Sadans, que no sé si habéis visto alguno, pero bueno, es muy llamativo. Por eso es muy importante en aquellos pacientes que tienen mioclonías, aunque sea una causa importante de mal pronóstico, su aparición en las primeras 96 horas y cuanto más precoces, es tener que hacer un electroencefalograma para ver esa expresividad de esas crisis y no colarnos en limitar a un paciente que no deberíamos, ¿no? Felicitar a todos los ponentes, yo me callo y por favor hacer preguntas, que para eso estamos, ¿no?
¿Pero qué tenéis hambre o qué? Bueno, pues voy a empezar por Noemí, ¿no? ¿Cómo verías el uso de la pupilometría aquí en nuestro hospital? ¿Crees que nos ayudaría, que no nos ayudaría? ¿Lo incluirías en un protocolo? Pues yo creo, Alberto, que desde luego con pacientes críticos y en pacientes parados que se hace muchísimo esfuerzo por reanimar, pues creo que todo esfuerzo sería poco para intentar diagnosticar bien estos pacientes, porque como tú bien has dicho, hay muy poca supervivencia a la parada, por desgracia. Y es verdad que tenemos un poco el síndrome que tú comentas de empezar a ver cosas que no nos gustan y dejar de lado a algunos pacientes que limitamos, ¿no? Entonces, bueno, viendo que la pupilometría clásica con la linterna no es 100% fiable, yo creo que estaría completamente justificado disponer de un sistema de monitorización avanzado en una UCI. ¿Y sabes cuánto cuesta más o menos? No tengo ni idea. Bueno, nada, quería agregar un poquito un comentario respecto a eso. En la guía del 2020, si mal no recuerdo, ya se hablaba un poco, ¿no?, que existían algunos métodos que podrían ser un poco más fiables y reproducibles la exploración neurológica, que obviamente no solo venir y hacerle un poco de daño al paciente para ver si tiene respuesta motora o no, sino lo más fino, ¿no?, que era la respuesta pupilar, probablemente la que tenía más sensibilidad y especificidad para evaluar el pronóstico neurológico. El problema es que, como mencionaban ellos, que no es algo reproducible ni preciso, ¿no? Todo aquello que no se pueda medir, no podemos hablar de precisión, ¿no? Si es algo cualitativo, que sería el abordaje normal, sobre todo cuando no utilizamos una linterna especial. Últimamente ya la gente ya ni tiene linterna. Yo todavía tengo una que me regalaron de un laboratorio y ahora la gente usa con el móvil, por ejemplo. Antiguamente yo conocí, por ejemplo, en la unidad de un poco más de neurocrítico, la hacían la pupilometría con una tablita, ¿no?, que te decía cuánto medía la pupila. El problema es que para el ojo humano, cuando una pupila mide menos de 2 milímetros, no detecta ningún tipo de cambio. Entonces podrán poner pupila miótica a reactiva. De hecho hay varios trabajos, de hecho publicados en revistas de enfermería, donde el porcentaje de acierto es por debajo del 30%. O sea, un 70% de los pacientes tenían pupila reactiva y no la detectaban. Entonces, la otra ventaja que puede tener esto también es que los otros métodos hay que esperar más de 24 horas, ¿no?, ya sea porque están sometidos a un tratamiento de control de la temperatura, o los pacientes están muy inestables, entonces al final no es muy fiable todo lo que le vayan a explorar, lo tiene sedado, esto y lo otro. La pupilometría en este caso no tiene ningún tipo de problema o dificultad para evaluar, ¿no? Incluso en pacientes que están en hipotermia, con sedación profunda, con relajantes musculares, no se va a afectar la pupilometría en este caso. Si un paciente, por ejemplo, en las primeras 24 horas tiene un NPI menos de 2, es probablemente altamente significativo y relacionado con mal pronóstico. En el trabajo que hicieron Mauro Odo con tacones, que probablemente el más importante, más de 450 pacientes que evaluaron, ¿no?, la pupilometría convencional, valorando la reactividad pupilar con el NPI hecho por pupilometría, obviamente no había diferencia, ¿no?, mucho más acierto, etcétera. Pero también encontraron que había unos cuantos pacientes que por los test neurofisiológicos, en este caso, en los potenciales evocados somatosensoriales, le daban como mal pronóstico, o sea, ausencia de los potenciales a las 72 horas. Y la pupilometría era normal, tenía un NPI por encima de 3. Entonces estos enfermos luego no les limitaron, ¿no?, solo por el único hallazgo de los potenciales evocados, y 6 de ellos, ¿qué van a creer? Luego le repitieron los potenciales evocados al quinto día y tenía presencia de ondas N20. Al final era el paciente que, si por los métodos tradicionales, probablemente se lo hubiera limitado. Entonces, obviamente, no quiero decir que la pupilometría es que ya solventa todas las dudas, pero sí que nos puede ayudar en el típico enfermo que no lo tenemos del todo claro, porque tiene un electro que no es del todo malo, pero tiene unos potenciales con ausencia de ondas N20, pero con la pupilometría está normal, entonces tiene más factores a favor que en contra, ¿no? Yo creo que en los próximos años
Bueno, la última guía lo que dijeron es que se haga en los sitios donde les cuenten con ellos, ¿no? Que tengan la disponibilidad. Pero yo creo que en los próximos años probablemente se vaya a extender o generalizar y recomendar totalmente el uso. No vendría mal, ¿no?, ir adelantándose, pero yo creo que tarde o temprano se va a generalizar. Es verdad que el principal contratiempo que veo hoy aquí o factor en contra es el tema del precio, ¿no? Porque uno de los aparatos tiene un fungible, ¿no?, que hay que comprar, vale en torno a 20 euros por paciente, se gastaría. No es mucho, obviamente, comparado con otras cosas. Pero hace poco también se acaba de incorporar al mercado un aparato parecido que no necesita fungible. Sería importante ver también si no hay ninguna variación en cuanto a la medición entre uno y otro. Yo creo que el futuro va a ser eso. De hecho, hay un par de trabajos para en ECMO RCP. Nosotros lo estamos utilizando así. El paciente que cumpla ciertos criterios, pero no tenga reactividad pupilar, o sea, tenga un EPI de 0, ese enfermo da igual que lo que me han dicho, no, que es una parada potencialmente reversible, que es un paciente joven y todo, el pronóstico neurológico es infausto. Si tiene NPI de 0, va a fallecer o tiene, vamos, muchas papeletas para hacer muerte cerebral. Bueno, ya sigo contigo y así ya. ¿Qué opinas del uso de la matriz de borde espectral en la electroencefalografía en estos pacientes y los sistemas de medición automática? No sé si lo utilizáis o no. Sí, yo creo que la utilización del BIS en cierta medida puede ayudar, sobre todo cuando en sitios donde no tienen el neurofisiólogo de guardia, por ejemplo, y uno tiene elevada sospecha. Si estás habituado, sabes interpretar los cambios, ¿no?, que no estén artefactados por otro tipo de estímulos, yo creo que te puede servir por lo menos para orientarte un poco mejor. En cualquier caso, nosotros como somos intensivistas, ante la duda somos un poco exagerados, ¿no? Decimos, si este enfermo yo creo que te puede tener convulsiones, los tratas a fondo, ¿no?, y tal. Y el bici te puede servir en ese aspecto. Luego, los métodos continuos, como yo mencioné un poquito antes también en la charla, yo creo que son muy útiles y probablemente es otra cosa que se va a generalizar. De hecho, ahí hay un par de trabajos que te dicen de que si uno integra un protocolo de actuación en estos casos, cuando se detecten crisis, etcétera, los pacientes deberían ir un poco mejor. El problema es que para esto hay que extender un poco la formación a todos. Estos criterios que estamos comentando, ¿no?, por todo lo deberíamos saber, que si tiene, qué sé yo, menos de 10 microvoltios, el patrón aquí y allá. Entonces, imagínense lo que requeriría, o adiestrar a toda la plantilla intensivista, incluso a la enfermería, o lo que veo más lógico sería que integremos unos software de inteligencia artificial, ¿no?, como los electros de hoy en día, el electrocardiograma de hoy en día, uno lo hace y te dice, posible isquemia miocárdica en la cara anterior. Pues esto parecido, si logramos integrar con una inteligencia artificial, ¿no?, que te suene una alarma y te diga, mira, probablemente el paciente tenga un estatus no convulsivo. Eso sí, probablemente te vendría a ayudar. Si no tenemos un neurofisiólogo disponible 24/7, podemos tener el registro ahí y nosotros, si no lo sabemos interpretar, eso estará ahí y hasta dentro de 2 días te dirán, oye, mira, el paciente pasó convulsionando sábado y domingo. Nos hemos enterado hoy lunes en la tarde. Gracias. Bueno, no es por dar un zasca, pero el último estudio muy reciente no demuestra, me refiero que daba igual hacerlo continuo, que lo único que hacía es más intervenciones que hacerlo discontinuo, ¿no?, en 24 o 48 horas. Sí, el problema es, como le digo anteriormente, es como apostar todo a que si curamos las crisis el paciente va a ir bien. Y yo creo que es que hay que integrar una serie de cuidados que sean muy exhaustivos y muy precisos e individualizado en cada paciente. O sea, no le vas a poner a todo el mundo el mismo tratamiento, el café con leche. Yo no sé cuántos ensayos clínicos necesitamos en cuántos ámbitos distintos del enfermo crítico para saber que el tratamiento generalizado no vale para nada. Hay que individualizarlo y obviamente, o sea, si ya estamos tratando las convulsiones, ya estamos tratando las consecuencias ¿de qué? No haber hecho unos buenos cuidados durante la parada, no haber hecho unos buenos cuidados posparada y no haber evitado este daño cerebral que tiene el enfermo ahora ya está hecho el daño, o sea, es como, vamos muy tarde, creo decir. Yo estoy de acuerdo, Y la doctora Benito, pues le voy a preguntar, como le gusta mucho el tema de la autorregulación y la oxigenación cerebral, pues que ella nos proponga un esquema de manejo para pues, nuestra unidad, ¿no? ¿Ella qué haría según recibimos al paciente?
¿qué target pondría de temperatura, de oxigenación y si lo implementaría con algún aparatito que gusta tanto ahora? Bueno, a mí sabes que me gustan un poco los aparatitos. A mí me gusta mucho la fisiopatología. Soy poco de ecografía, pero me parece que el Doppler es fundamental, es no invasivo, es fácil, es barato, a pie de cama y me parece fundamental para medir la autorregulación del paciente, ya no solo interpaciente, sino a lo largo del tiempo, porque eso va cambiando a lo largo del día y yo lo haría así, o sea, yo pondría un target tanto de oxigenación como de presión arterial y midiendo la autorregulación del paciente encontraría el punto óptimo de hemodinámica cerebral. ¿Y reanimas con la cabeza elevada o plana? Elevada. Siempre elevada, sí, sí. Eso va con truco. Siempre elevada, sí. Pero además que somos un centro, bueno, sobre todo que no tenemos neurocirujano, entonces no podemos neuromonitorizar al paciente con nada invasivo. Vamos, podemos poner un catéter en el bulbo yugular, pero no podemos medir oxigenación tisular, no podemos poner un catéter de presión intracraneal, entonces estamos un poco pillados. Lo único que nos queda es el Doppler, que a mí me parece la mejor opción para nosotros ahora, y el NIRS, que yo no lo he utilizado, pero el que me dice que lo ha usado, que falla bastante y que es bastante, bueno, pues impreciso, ¿vale? Entonces, ¿en la planta le pones la cabeza en la almohada o se la quitas? Le pongo la almohada. Cuando estás dando un masaje, le pongo la almohada, pero debajo de la cabeza, no encima. Bueno, pues yo creo que hemos terminado. Muchas gracias a todos y gracias a Rubén.